Bienvenido al módulo 3 del curso, capa de presentación. En este video vamos a estar trabajando los conceptos básicos de CSS, que es el responsable de darle estilo a nuestra página web. Hasta ahora estuvimos trabajando con la estructura de cómo escribir un documento HTML, cuáles eran los elementos que necesitábamos para armarlo, pero dejamos de lado la capa de presentación. Justamente en este módulo es que vamos a profundizar en cómo vamos a hacer para que la página web se empiece a ver con un diseño más amigable y como nosotros queremos y no como lo renderizan los navegadores por defecto. Entonces, ¿qué es CSS realmente? CSS nos va a permitir aplicar los estilos que nosotros queramos de manera selectiva a los elementos que aprendiste en HTML. A continuación te estoy mostrando un ejemplo de la sintaxis que vamos a estar trabajando con CSS para, por ejemplo, decir que queremos que nuestro párrafo sea rojo. Como podés ver, está mencionando el elemento P, que lo aprendimos en HTML, y acá viene la sintaxis de CSS, en donde siempre vas a estar trabajando con la clave y el valor. A la izquierda, en este caso, la propiedad color es la que va a definir qué color toma el elemento P en cuestión. A la derecha está en este momento igualado al color rojo. Pongamos manos a la obra y vayamos a nuestro primer ejemplo. A construir nuestro documento HTML como estábamos acostumbrados, ya lo hemos visto en el módulo anterior. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar un nuevo elemento para enmarcar lo que van a ser las propiedades que queremos darles a nuestros elementos de HTML. El elemento que se utiliza es Style. A medida que vayamos avanzando con la grabación, vas a ir viendo que hay tres formas de trabajar CSS. Esto que estoy mostrando yo ahora es lo que se conoce como el CSS dentro del mismo documento HTML. ¿Y dónde va esa parte del CSS? Dentro del elemento head. Vamos a empezar con el mismo ejemplo que mostraba en la web de Developer Mozilla, donde definíamos la propiedad color igualada al valor red. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo realmente esta regla de CSS? Que todos los elementos P que aparezcan en nuestro body tienen que ser con color rojo. Veamos a continuación cómo se comporta esto. Voy a hacer varios elementos P, le voy a cambiar el contenido para que no nos quede todo igual. Cuando vayamos al navegador, lo que vamos a ver es que todos nuestros elementos P cambiaron de color por defecto. Si se acuerdan del módulo anterior, siempre aparecía en negro y con la misma tipografía. Bien, la tipografía sigue siendo la misma, pero ahora ya aparece con color rojo. Para empezar a sumar pequeños herramientas o agregados, la consola de desarrollador de Google Chrome, la hemos visto en el módulo pasado, nos va a empezar a ayudar en lo que es el camino de aprender CSS. ¿Por qué? Porque nosotros, con el puntero, podemos pararnos sobre el elemento en cuestión y si bien en el módulo anterior yo les mostraba desde la parte de elementos, podían ver el documento, el lenguaje de marcado, el HTML, ahora vamos a poder trabajar también con CSS, que aquí a la derecha lo ven, aparece el módulo de estilos, en el cual ustedes van a empezar a ver reflejados las propiedades y valores que le están aplicando a cada elemento. Al igual que en el módulo anterior, no tiene sentido que se memoricen todas las propiedades de CSS. De hecho, aquí tengo como un pequeño link que los puede ayudar para no tener que andar recordando absolutamente todos. A medida que lo vayan utilizando, van a ir descubriendo qué es lo que se puede aplicar a cada uno de los elementos. Fíjense que son un montón y a medida que vayamos avanzando con el módulo, vamos a ir viendo algunos en particular. Volvamos al código y veamos que en este caso yo dije que al elemento P le quería aplicar el color rojo. Pero veamos qué pasa si yo quiero trabajar otra propiedad, que no sea solamente el color, sino que quiero también indicarle que todos los elementos P
tengan un ancho de 300 píxeles. Si recargo, me voy al navegador, voy a seleccionar nuevamente, y si se fijan, cuando lo selecciono, aquí a la derecha aparecen los 300 píxeles que estoy definiendo. Como les comentaba, tenemos tres formas de incluir CSS dentro de nuestra hoja de HTML. La primera, la que están viendo aquí, es la que se conoce como Inline Styles. Acá lo pueden ver. Esta no es la mejor práctica porque lo que va a pasar es que solamente estas hojas de CSS, la idea es poder reutilizarlas, o el objetivo del CSS es poder trabajar con una hoja de estilo que nos sirva para las múltiples páginas HTML que nosotros tengamos. Con lo cual, si yo acá sigo aplicando propiedades, no sé, a los elementos H1 quiero que sean en negrita, por ejemplo, que es la propiedad font weight con el valor bold. Lo que va a suceder es, esto es un título, y si bien el título va a quedar en negrita, acá lo pueden ver, es más, si quieren le cambiamos el color para que empecemos a jugar con esto, no sé, en gris, por ejemplo. Si bien aplica y funciona, ¿cuál es el problema de esto? Que si yo creo una nueva hoja, vamos a poner CSS2, vamos a ver a continuación las otras dos formas que tenemos de trabajar con CSS. A ver, repasemos este link. Como les decía, nosotros ya vimos el uso interno de CSS. Como comentaba antes, no es recomendable hacer esto porque si yo tuviera que crear un nuevo documento HTML, esas propiedades que definí en la hoja, en nuestro ejemplo, css.html, no pueden ser reutilizadas en el documento css2.html. Con lo cual, esa es una mala práctica cuando ustedes tienen más de un HTML, que por lo general cuando desarrollen sitios web no va a haber un único HTML, sino que va a haber muchos documentos con diferentes secciones. No sé, piensen en un proyecto de un carrito de compras. Van a tener la página principal, la página con resultado de búsquedas y una página con la ficha del producto. Con lo cual, de esa manera, lo que corresponde es empezar a sacar a una hoja externa el documento de CSS. Para eso, lo que les recomiendo, si están trabajando con el Visual Studio Code, clic derecho, nueva carpeta, y lo que vamos a hacer es empezar a organizar cómo vamos a trabajar nuestro proyecto y cómo vamos a mantener el orden de nuestro proyecto. Creemos una carpeta CSS, también la pueden ver como Styles, eso lo van a definir ustedes, estilos si quieren trabajar con la nomenclatura en español, pero lo importante es crear un directorio en el cual nosotros vamos a meter todos los archivos que vienen a ser nuestras hojas de estilo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, crear un nuevo archivo que se llame estilos.css. Y como lo pueden ver, en este caso, como decía al principio de este video, CSS no es un lenguaje de marcado, sino que va a ser un documento que referencie a las etiquetas de HTML. Con lo cual, vamos a copiarnos esto que habíamos hecho en modo inline y lo vamos a pegar en este documento. Bien, vamos a borrar esto así. Y como podían ver en esta página de referencia, nosotros lo que vamos a hacer es incluir una hoja de estilos externa al mismo documento HTML. Acá está la sintaxis que se utiliza para tal fin. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esto y lo voy a llevar a mi documento HTML. Bien, acá lo que vemos es dentro del documento HTML, para vincular con una hoja de estilos, lo que vamos a tener que estar trabajando es dentro del elemento head va este elemento link que conecta con una hoja de estilo, y el href va a hacer referencia a dónde está, justamente como aparece ahí la ayuda, la URL en donde está el elemento al cual queremos conectar. Y ahí me habla de que la URL puede ser absoluta o relativa. En nuestro caso, vamos a trabajar con una ruta relativa. ¿Relativa a qué?
al documento en el cual yo estoy parado en este momento. Yo estoy trabajando en el documento css.html. Para poder incluir mi hoja de estilos en este documento HTML, lo que voy a tener que hacer es poner el directorio CSS y conectar con el archivo estilos.css. Como lo pueden ver, es una ruta relativa a donde estoy parado en este momento. Bien, vamos a volver al navegador y como lo pueden ver, estoy trabajando con CSS, pero ahora lo estoy haciendo de la manera de incluir una hoja de estilo externa a mi propio documento HTML. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Primero, reutilizar código. ¿Por qué? Porque yo ahora creo un nuevo documento, que es este que está acá. Me voy a copiar este elemento link para que conecte con la hoja de estilo. Y rápidamente, si yo escribo un elemento H1, perdón, lo escribo de la siguiente manera, se me mezcló el chip del CSS con el HTML. Vamos a poner, este título está en nuestra página número 2. Si me voy a ver esto al navegador, rápidamente ustedes ven que levanta las mismas propiedades que teníamos definidas en la hoja de estilos externa. Y lo voy a mostrar para que no quede ninguna duda. Voy con la consola de desarrollador de Google Chrome. Si ustedes inspeccionan este elemento, lo que van a ver ahora es a la derecha las propiedades que les está aplicando, en este caso al elemento H1, o sea, que sea negrita, que esté en gris, pero a la derecha, para ponernos cada vez más finos con esto, lo que nos está mostrando es en qué documento están definidas esas propiedades. Cuando habíamos hecho el primer ejemplo no había ningún documento externo, con lo cual me marcaba css.html. En este caso puntual, lo que estamos viendo ahora es que me dice, bueno, mira, estas propiedades están definidas en el documento estilos.css y el 2.6 lo que me está marcando es en qué línea comienzan a definirse esas propiedades dentro de ese documento. Si ustedes hacen clic, como lo hice yo, van a poder ver que lo lleva a ese documento puntualmente y les muestra, en este caso, justamente las propiedades que habíamos aplicado al elemento H1. Por último, yo les dije que había 3 maneras de trabajar con CSS. Ya vimos cómo incluir un archivo externo, cómo trabajar con CSS interno dentro del documento. Y por último, hay una tercera práctica que claramente está desaconsejada, pero bueno, me toca contarla, que es lo que se llama inline styles. ¿Qué es esto de inline styles? Bueno, ustedes pueden, vamos a agarrar por ejemplo, no sé, un elemento, trabajemos con un H3, por ejemplo, y digo, esto es un título con menor relevancia. Perfecto. Ahora, hacer un inline style implica que ustedes le ponen el atributo style al elemento que están trabajando y no sé, por ejemplo, le podemos decir que queremos que aplique un borde de un píxel que sea estilo sólido, que es decir, que aparezca todo el contorno. Hay varias opciones de bordes y el color que le queremos dar. No sé, podemos trabajar con red. Vuelvo a mi documento HTML, donde quedó, y ahí tienen. A ver, a fines prácticos, obviamente ustedes están viendo el HTML con el CSS que le estamos aplicando. ¿Por qué se dice o por qué realmente es una pésima práctica hacer esto? Porque esto no solamente queda atado a este documento, sino que es muy desprolijo andar escribiendo propiedades de CSS dentro del elemento HTML. Con lo cual, siempre que puedan, el camino correcto es trabajar con hojas de estilos externas que ustedes van a poder reutilizar, como lo vieron aquí, en varias hojas, en todas las hojas que componga el proyecto, y a medida que vayan avanzando es mucho más fácil de mantener versus andar haciendo esto que queda atado a cada elemento. Dicho esto, y para concluir este primer video de este módulo, así como teníamos comentarios en HTML que ya los hemos visto, existe también en CSS los comentarios. Tal vez ahora no parezca tan necesario, pero está bueno que sepan que ustedes con la siguiente sintaxis, vamos a hacerlo como corresponde, barra, asterisco y asterisco barra, así se cierra. Esto es un